Vamos a orar ahí donde estamos por un momento, inclinar nuestros rostros. Padre, gracias, Padre, te damos en esta tarde. Te pedimos que seas tú, Padre, hablándonos tu palabra en esta hora y que seas dándonos oídos, Padre, para poder escuchar, Padre, como los sabios, y que podamos, Padre, retener, Padre, y guardar tu palabra, Padre, en esta hora. Que aun cuando escuchamos, Padre, de acontecimientos y de cosas, Padre, que sea tu misma palabra, Padre, guardando de nuestras vidas a cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Sabes que hay algo que quiero rapidito por el tiempo, sí, y para poder continuar. Yo hablaba con los que estuvieron el miércoles, y te exhorto para que estemos los miércoles, los que tienen la oportunidad. Sí, compartí algo de mi corazón el miércoles así rápidamente. Y es muy importante entender los tiempos. Dice la palabra que nadie sabe el tiempo, la hora, ni cuándo Él ha de venir. Ciertamente dice la palabra que ciertamente habrá un tiempo cuando Él habrá de volver. La Escritura lo establece. Y lo vuelvo a repetir, sería una mentira si yo te digo, sabes una cosa, el día siguiente o tal día el Mesías viene, pero sí tenemos que ser muy conscientes. Hay una cosa que yo hablaba. No entendemos no sabemos el día, la hora, pero sí podemos ser conscientes y sí podemos entender el sazón de los tiempos. Y por medio de los acontecimientos y de las cosas que suceden, sí podemos darnos cuenta y ver y poder tener un entendimiento de que ciertamente habrá un día en el cual Él vendrá, y dice la Escritura en Primera de Juan, y dice rápidamente, dice Primera de Juan capítulo 3, es mejor siempre citando con las Escrituras. Y dice la palabra, Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, Primera de Juan 3:3. Dice, y todo el que tiene la esperanza, la esperanza en que, hablando de que ciertamente hay un día, hay un retorno en el que ciertamente Él va a venir. Queramos o no, así como Él vino a esta tierra y bajó en forma de hombre, en forma de semejanza, dice que anduvo, dice Juan capítulo 1, dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, que en el principio era el verbo y el verbo era Elohim, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y así de la misma manera que Él descendió sobre esa tierra y habitó entre nosotros, y todos vieron su gloria, la imagen del unigénito, dice, y de la misma manera una vez que murió, dice que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y que ciertamente hay un tiempo y un retorno para su venida. Y dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3 versículo 3, dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él, en el que ha de volver, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que tiene su esperanza puesta en Él. ¿Cuántos tenemos nuestra esperanza puesta en Él? Si tú y yo tenemos nuestra esperanza puesta en Él, significa que esta esperanza que tú y yo tenemos en nuestras vidas es más que suficiente para que seamos conscientes de que tenemos que arreglar nuestras vidas delante de Él, sea de la manera, haya un retorno en un tiempo cercano, en un tiempo lejano, de la manera en que sea, pero sí nos habla conscientemente a cada uno de nosotros que tenemos que arreglar nuestras vidas. Porque cuando entendemos esta palabra, dice, todo el que tiene la esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, y el apóstol decía, dice, ahora, dice, trabajemos y laboremos con mayor temor, dice, la obra de nuestra salvación. La obra de nuestra salvación tenemos que elaborarla día tras día. Todos los días es un día de estar laborando y de estar trabajando nuestra salvación. La salvación que tú y yo tenemos, dile a la persona que está al lado tuyo, es algo valioso y debemos de cuidarla. Amén. Y cuidarla significa valorarla y cultivarla día tras día. Porque hay alguien que está al acecho de nuestras vidas, dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Significa que debemos de estar atentos y alertas todos los días. Y ahora, si entendemos eso, significa, y podemos ver y entender por medio de las Escrituras, la pastora hablaba y decía, ciertamente hay un tiempo en el que hay un tiempo y habrá un tiempo de cosecha. Hay algo que tú y yo podemos entender en el libro de Joel, dice que hay
hay de aquel dice cuando venga el gran y temible día o el gran y terrible día, significa que hay un día cuando la escritura habla de grande y terrible y temible significa que es el día de la venganza de Yahweh. Significa que cuando Él vendrá y retornará sobre esta tierra. Y también dice el libro de Joel, el Joel capítulo 2 dice que habrá un tiempo, dice, de ese día, pero que también habría un tiempo en el que derramaría su ruach sobre toda carne. Y podemos entender que eso sucedió en el libro de Hechos capítulo 2, cuando el Ruach HaKodesh fue derramado sobre todas las personas. Pero literalmente dice Joel capítulo 2, dice que su espíritu, que su ruach, que es en hebreo, dice que sería derramado sobre toda carne. Y literalmente, di conmigo, es sobre toda carne. Así como hay un tiempo y habrá un tiempo de gran aflicción, y habrá un tiempo de gran persecución, significa que también habrá un tiempo donde habrá un tiempo de gran cosecha. Y tú y yo tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados para este gran tiempo. Dice en el libro de Daniel capítulo 9, nos habla acerca de un tiempo o de lo que tú y yo podemos entender como las 70 semanas de Daniel. Esto habla algo profético. Porque cuando tú y yo entendemos que habrá un tiempo de jubileo, que después de cuando Israel retorne o cuando Israel haya retomado o retornado a su tierra, dice la palabra que habrá un tiempo de un jubileo o el último jubileo que el tuyo podemos entender. Y se ha hablado que este último jubileo es precisamente, dice Génesis en el capítulo 1 en adelante de Génesis, dice que el Padre estableció las lumbreras para regir el día y la noche, para que sirvan, dice, para señales. Aparentemente en nuestro vocabulario y en nuestro entendimiento tú y yo decimos, para señales. Pues tú y yo pues podemos decir sí, para que marque el día y la noche. Pero cuando la palabra en el hebreo, si tú y yo vamos en su contexto original en el hebreo, cuando habla para señalar tiempos o señales, hay una palabra muy específica en hebreo que se llama moed. La palabra moed significa tiempos señalados. Y la misma palabra de moed, que es la misma interpretación para tiempos señalados, es la misma interpretación que se le da a los tiempos o a las fiestas que el Padre ha establecido, las fiestas bíblicas, que tú y yo conocemos como Levítico capítulo 23. En otras palabras, Él estableció las lumbreras para regir el día y la noche, sí, pero para marcar los tiempos señalados, para marcar el tiempo de una fiesta y de otra. Y es importante entender que precisamente en este mes de septiembre se estará llevando a cabo lo que es la fiesta de Yom Teruah, y es precisamente en esta fiesta de Yom Teruah que después de Yom Teruah, los 10 días, vamos a estar recibiendo el día de Yom Kippur. Es precisamente en ese tiempo de Yom Kippur cae precisamente ese tiempo de Yom Kippur, cae precisamente en el mismo tiempo que es conocido como el último jubileo. Un año de jubileo o un tiempo de jubileo era cada 50 años. Era contar 7 ciclos. La palabra Shemitah significa un ciclo de 7 años, donde cada 7 años la tierra tenía que reposar, pero cada 7 ciclos de un Shemitah, o por decir de 7 años, habría un tiempo de un jubileo, donde ese tiempo de jubileo habla de un tiempo de liberación, de deudas, de perdón y de todas estas cosas. Y es importante cuando tú y yo vemos y los acontecimientos proféticos, que después de cuando Israel en el año de 1948 y luego en el 1967 tuvo su soberanía, podríamos decir, o la paz completa, o el dominio completo de esa tierra, de volver a retomar esa tierra, fueron tiempos que se fueron marcando como acontecimientos, lo que tú y yo conocemos como lunas en sangre, o los eventos que hemos visto que son como lunas en sangre. ¿Cuántos han estado al tanto de eso? Que son como un eclipse, que la luna se pone en color roja, que sí son eventos astronómicos, que la gente te puede decir que sí que es el sol que se pone en cierto lugar y que es la sombra del sol a través de la luna, que por eso se mira de color rojo. Sí, pero la palabra habla de estos acontecimientos como la luna en sangre o luna en sangre, lo podemos encontrar en el libro de Joel. Y estas cosas marcan acontecimientos, y es interesante ver que cada vez que estos eventos han sucedido, han marcado algo, o algo se ha cumplido en el reloj del Padre. Cada ciclo o cada acontecimiento ha marcado algo,
o si ha establecido algo. En este mes de septiembre se está hablando acerca de un acuerdo en el que quieren que Israel entregue parte de su tierra al pueblo en un convenio para que Israel entregue parte de su tierra, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel ha dicho no, esto no va a suceder de esta manera y no va a suceder. Pero si esto llega a acontecer, la palabra describe que habrá un tiempo o que es un tiempo de la venganza. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Que habrá un tiempo de la venganza y que todo esto se va alineando con los eventos profetizados y que de ellos podemos tener mucho entendimiento. Dice Mateo capítulo 24, dice aprendan de ello. Cuando todas estas cosas acontezcan y vean que las señales y que las lumbreras empiezan a caer y que vengan y que vean la señal del Hijo, y habla de todas esas cosas, dice, aprendan una cosa de la higuera. Dice, aprendan de ella cuando todas estas cosas acontezcan. ¿Hacia dónde tenemos que estar puestos nuestros ojos? En Israel. Porque cada acontecimiento ha marcado una pauta que nos han traído algo o han sucedido acontecimientos que sí marcan algo muy, muy en especial para nuestras vidas. Y es precisamente el último jubileo después de que Israel, de que establece que después de que Israel haya tenido soberanía, después de ese último jubileo, dice que se habrá o estará después el último jubileo, y el último jubileo después del año de 1967, el último jubileo es precisamente en este año. No estoy diciendo, y no quiero que vayamos a salir de aquí, vaya el pastor diciendo que el mundo se va a acabar. No estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que tenemos que ser muy conscientes y tenemos que estar alertas acerca en el retorno de la venida de su Hijo. Muchas veces o muy pocas veces alguien se interesa, o muy pocas veces a veces se explica y se dice, porque es más fácil el que el pueblo quiere escuchar que Dios te bendice y que Dios te prospera a manos llenas, pero tenemos que ser entendidos y entender los tiempos que el Padre ha trazado. Porque cuando tú y yo empezamos a guardar esta palabra es la que santifica nuestras vidas para en un tiempo de retorno de su venida. Y es precisamente en base con el mensaje que yo hablaba la semana pasada. El mensaje que yo hablaba no es para cualquiera. Es para aquel que le ha dicho, Padre, que mi vida pueda vivir un estilo de vida que te agrada a ti. Porque podemos entender que hay un mensaje en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis nos habla acerca de un mensaje cierto, en Apocalipsis capítulo 1 nos habla el mensaje de las 7 iglesias. Dice, y escribe a la iglesia de Tarsis, a la iglesia de tal. Dice, pero escribe también a la iglesia. Dice en Apocalipsis capítulo 3, dice, escribe a la iglesia. Vamos rápido. Y te estoy dando un resumen rápido de lo del miércoles. ¿Estamos ahí? Apocalipsis capítulo 3. Dice, escribe el mensaje, y fíjate, es mi deseo y es mi anhelo como pastor, el que podamos ser como esta iglesia de Filadelfia. Porque ciertamente esta iglesia de Filadelfia, fíjate la palabra para esta iglesia, dice, escribe el mensaje a la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, dice, y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto frente a ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque tienes poca fuerza, dice, pero has guardado mi palabra y no has renunciado a mi nombre. He aquí yo entregaré a los, dice versículo 10, dice, puesto que has guardado la palabra, dice, de mi perseverancia, yo también te guardaré durante el tiempo de la prueba. ¿Cuál es ese tiempo de la prueba? Los últimos tiempos. Durante ese tiempo, dice, a quien retiene firmemente de mi enseñanza y la guarda y la hace suya y la hace un estilo de vida y vive por ella. Y esta palabra es su modelo, su conducta, su manera de vivir. Dice, yo también le guardaré por cuanto también ha guardado mi palabra. Yo le guardaré a él durante el día de la prueba, durante el día malo. Dice,
durante el tiempo de la prueba, dice que está preparado para ir sobre todo habitado para probar a los que moran en la tierra. Dice, voy pronto. Y voltea con la persona que está a tu lado y dile, retén firmemente lo que tienes. ¿Cuántos entendemos eso? Tenemos que retener firmemente lo que tenemos, amados, con nuestras vidas. Fácil es poderme parar aquí, poderte decir otro mensaje. Decir que Dios está contigo y que Dios, no sé. Pero tenemos que estar conscientes de los sazones y del tiempo que el Padre ha preparado. Porque cuando somos conscientes de esta palabra, aprendemos a cuidar de esta gran y valiosa salvación que tú y yo tenemos sobre nuestras vidas, siendo hacedores de ella. Y quien no ha practicado ello, ¿sabes que no es motivo de entristecernos el tiempo y el retorno de su venida? Porque dice la palabra que ciertamente dice cuando todas estas cosas acontezcan, dice, es tiempo de levantar nuestras cabezas, porque el tiempo de la redención está cerca. Todos, ¿cuántos cantábamos el último canto? Todopoderoso, vives en mí y tú vendrás. Y mi corazón saltaba y decía, Padre, tú ciertamente vendrás y retornarás un día. Y esta palabra hace que mi vida sea santificada delante de ti. Que ahora con mayor cuidado haga que valore tu palabra, tu enseñanza, tu instrucción sobre mi vida, porque lo único que tiene fundamento sobre nuestras vidas, dice Salmo capítulo 3, dice la escritura en Salmo capítulo 11 versículo 3, dice, si esta palabra fuera removida, que es el fundamento del justo, ¿qué será del justo? Salmo capítulo 11, dice, bueno, fíjate, la versión Pechita dice de otra manera, yo lo leía de la versión Reina Biblia de las Américas, dice, si los fundamentos, dice, son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Sabes que los fundamentos del justo, esa es esta palabra? ¿Cuántos justos hay aquí en este lugar? Este es nuestro fundamento, esta palabra. Dice, si los fundamentos fueran destruidos o fueran removidos, dice, ¿qué será del justo? Nada, porque lo que sostiene nuestras vidas, más que tú y yo guardar una palabra, o más que guardar tú y yo los mandamientos, sus mandamientos son los que guardan nuestras vidas para no pecar. Porque dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué pues diremos, que la ley es mala? Dice, porque después de haber recibido la ley, dice, hemos sido justificados por medio de la sangre del Mesías. Pero una vez siendo justificados, dice el apóstol en Romanos capítulo 6, dice, ¿qué diremos pues? Que entonces que la ley es mala, que la enseñanza, que la instrucción, que la Torá es mala. Dice, de ninguna manera, porque si no fuera por la ley, no conoceríamos lo que es pecado. Si esta palabra, esta instrucción fuera removida, estaríamos perdidos. No conoceríamos que lo que hacemos muchas veces es pecado, a veces conscientemente o inconscientemente. Es poder decir que una nación o que un pueblo, que un gobierno puede tener paz y que puede tener shalom si no tiene, primeramente, si una nación o un pueblo no tiene fundamentos y no tiene leyes, es imposible pensar que ese pueblo y que esa nación pueda tener paz. Remueve y quita los mandamientos de un país y verás lo que la gente hace. Hey, pastor, no es cierto, ¿cómo no? Es fácil a veces verlo simplemente en el cinturón de seguridad. Es ley que tienes que traer el cinto, que no tienes que tirar basura. A veces la gente va para aquí para allá. Hasta parece que cruzaste y te dijeron, quítate el cinto. O va la gente, ay, pues no importa, un papelito por la ventana. Y acá no, acá el papelito se lo echa en la bolsa y lo echa por donde pueda, ¿verdad? Porque si lo tira, así va a ser la multa. O luego ya regresa y retorna. Pero ¿qué es lo que lo hace ahora? Son las leyes que este pueblo tiene. Leyes
que no pueden ser quebrantadas, porque el gobierno no te va a decir, yo conozco tu corazón, que no lo querías hacer. Pero como ya establecí algo, te tengo que dar la multa. Es lo mismo con el Padre. A veces escudamos nuestras vidas delante de Él diciendo, Padre, es que tú conoces nuestro corazón. Y sabes que eso es lo que más nos debe de preocupar, que ciertamente lo conoce. A veces utilizamos la expresión, y digo, utilizamos la expresión de, Padre, es que tú conoces nuestros corazones. Padre, tú conoces mi corazón. Y ciertamente, el Padre conoce mi corazón. Y el Padre sabe y está consciente si me fue imposible o ciertamente no lo quise hacer. O porque yo pienso y yo creo que esto es así, hago a mi manera. Pero cuando el Padre da un mandato, no es si tú piensas, si tú crees, es así es mi palabra y así la guardas. Porque su palabra está firme, establecida en los cielos, dice Salmos. Su palabra está firme, establecida en los cielos eternamente y para siempre. Su palabra no puede ser cambiada. Dice en el libro de Malaquías que Él es Yahweh y que Él no cambie, que en Él no hay variación ni mutación de tiempos. Lo que Él ha establecido como una verdad, ya lo estableció y quedó decretado, y debido a que Él ya decretó esa verdad y está establecido eternamente en los cielos, dice Deuteronomio, y todo esto te sucederá si aguardas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim. Pero si no guardas la voz atentamente lo que yo te pido, todas estas cosas vendrán y te alcanzarán. Debido a que Él es un Elohim recto y justo, Él no puede quebrantar sus principios. Si yo me salgo y me desvío de sus principios y camino fuera de ellos, hay consecuencias. Y por más que el Padre ame mi vida o nuestras vidas, Él no puede quebrantar lo que Él ya ha establecido como una verdad. Papá y mamá a veces la manera terrenal es, es que mi hijo ya se rió, ya me cerró el ojo, y ya me conmovió mi corazón y lo iba a castigar, pero ya no. Porque ya cautivó mi corazón. Ya hizo alguna gracia, ya hizo algún gestito, ya hizo esto. Y ya el niño ya nos robó el corazón y ya lo que le íbamos a imponer como un castigo, pues ya no. Porque fuimos movidos a misericordia y no, pues pobrecito. El Padre es lo mismo, nos ama. Pero debido a que Él es recto, justo, íntegro, Él no puede quebrantar lo que ya ha establecido, porque si lo hiciera, estaría faltando a los principios que Él ha establecido. Porque dice su palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. ¿Cuántos entendemos? Amén. Entonces entendemos, Salmo capítulo 34, dice que los ojos de Yahweh están, Salmo capítulo 34, quiero dar rápidamente un repaso, que los ojos de Yahweh están sobre los justos y su rostro dice que su rostro está contra aquellos que hacen el mal. Y podemos ver que los justos, dice la Escritura, que los justos heredarán la tierra, dice Daniel capítulo 11, versículo 29, sí, dice, y procederá al final, dice, tal como al principio. Dice, porque los ejércitos de Quitín, hablando de Chipre y de Grecia, dice, vendrán contra él y lo derrotarán, dice, pero se tornarán y enfurecerá, dice, contra el pacto santo y entenderá con los que han dejado el pacto, y si sus fuerzas surgirán entre él y entre ellos y profanarán poderosos santuarios, imprimirán los sacrificios y contarán las abominaciones y destructora. Versículo 32 dice, pero los que presenten acusación contra el pacto serán condenados, dice, y este pueblo que conoce y reverencia, dice, el pueblo que conoce a su Elohim, dice, es un pueblo que se mostrará fuerte y actuará. Hay dos cosas muy diferentes. Hay dos cosas, una cosa es conocer a Elohim y otra cosa es haber escuchado de Elohim. ¿Cuántos aquí le conocen a Él? Dice, porque quien tiene esta palabra, dice, quien conoce a su Elohim,
No el que ha escuchado hablar de Él. Dice, el que le conoce, el que tiene una relación, el que tiene una intimidad con Él. Dice, se mostrará fuerte y actuará. Significa que hay un pueblo que tiene que mostrarse fuerte precisamente en los tiempos del fin. Tiene sus características. El recogimiento que el Padre tiene. Todo lo que se había perdido, tiene que haber un retorno de los corazones de los padres hacia los hijos y viceversa. Hablando espiritualmente de los padres, ¿quiénes fueron nuestros padres espirituales? Abraham, Isaac y Jacob, nuestros antepasados de antaño. A ellos tenemos que volver nuestros corazones. Y sabes que esta palabra nos habla de volver hacia sus mandamientos. Habla espiritualmente también de tener un retorno en nuestras vidas, de guardar esta palabra, de hacerla nuestra. Vamos a continuar versículo 30. Daniel capítulo 11, versículo 29 al 30. Dice, en el tiempo señalado volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera, porque vendrán contra él las naves de Quitín y desanimará. Dice, y volverá y se enfurecerá contra el pacto y actuará contra él. Volverá pues y se enfurecerá contra los que abandonen su pacto. De su parte se levantarán tropas y profanarán el santuario, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerá la abominación y la desolación. Y fíjate, vamos más adelante, versículo 43. Dice, versículo 34, dice, cuando caigan recibirán poca ayuda, dice, muchos se unirán a ellos, hipócritamente también algunos de los entendidos, dice, caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. ¿Qué significa o por qué estoy leyendo esto? Todo eso, amados, va de mano con el pacto que te estoy hablando o con el convenio que se ha querido establecer, que está precisamente para ser pactado, quién sabe si se lleve a cabo o no. Para septiembre 23 es un tiempo en el que está pactado para que se establezca si se hace, si no se hace, pero precisamente también en ese tiempo estaría cayendo la fiesta de Yom Kippur, y no precisamente la fiesta de Yom Kippur, sino también estaríamos entrando a lo que a veces es conocido o lo que se le conoce como el último jubileo, o en ese jubileo del que es un tiempo. ¿Qué es un jubileo? ¿Sabes que un tiempo de jubileo era un tiempo de alegría? ¿O es un tiempo de alegría, de gozo y de regocijo para los que son de su pueblo? Porque es un tiempo de remuneración, de poder ver la salud, la prosperidad, el bienestar, y no te estoy hablando simplemente económicamente, pero te estoy hablando poder tener lo necesario, lo suficiente, que el pan sobre tu mesa no falte, que la provisión diaria sobre tu casa nunca falte y que siempre tengas todo lo necesario para lo que necesitas. Un tiempo donde el Padre derrame de lo que es suyo sobre nuestras vidas, de bienestar, de prosperidad. Pero me llama mucho la atención que también en los últimos tiempos, dice la palabra, dice versículo 34, y vuelvo a repetirlo, dice, cuando caigan recibirán ayuda, dice, y muchos unirán a ellos, dice, también algunos de los entendidos. Y esta palabra, cuando dice algunos de los entendidos, no habla entendidos teológicamente, no habla entendidos cuánto sé de la Biblia, cuánto memorizo de la palabra. Está hablando entendido de los tiempos proféticos. Dice, y algunos de los entendidos, dice, fíjate, me llama esta la atención, dice, algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados, emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Antes de que el tiempo del fin venga, voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay un tiempo en el que el Padre quiere refinar tu vida, quiere emblanquecerla y quiere purificarla. ¿Y sabes cómo se purifica el oro y la plata? Con extremo fuego.
para que lo que está del otro lado, para que las impurezas, para que la escoria que a veces cargamos sobre nuestras vidas pueda desaparecer y lo que no se ve, que es la santidad que debemos portar, sea vista y sea revelada. Pero eso tiene que ser probado con fuego. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y esa es una palabra, amado, que nos debe de animar. Que más de desanimarnos, debe de alegrarnos. Porque ciertamente hay un tiempo señalado por el Padre. Y dice que aquellos que guardan su palabra y que quieren guardarla y que hacen un pacto con Él, Él guardará de nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Dice, vamos a continuar, Salmo capítulo 34, versículo 18. ¿Estamos ahí? Dice Salmo capítulo 38, Salmo 34, versículo 18. Dice, cercano está Yahweh a los contritos de corazón y salva a los humildes de espíritu. Versículo 19. Muchas son las aflicciones o las adversidades del justo, pero de todas ellas, ¿qué dice la palabra? Yahweh los librará. Y sabes, esta no es una promesa para cualquiera. Te estaría engañando si te dijera que esta palabra podemos tomarla cualquiera y poder decir, toma esta palabra, guárdala. Es una ironía, amados. El que yo te diga, tú guarda la palabra, toma esta palabra y hazla tuya, porque esta palabra va a bendecir tu vida. Pero hay su promesa y dice su palabra, dice sobre los justos, no sobre cualquiera. Mucha gente a veces no mira promesas cumplidas sobre sus vidas, porque lejos de querer guardar la rectitud del Padre, lejos de querer de caminar en los caminos del Padre, muchas veces queremos, y esa era nuestra mentalidad y era la mentalidad de muchos, queríamos meter al Padre en nuestro camino y que el Padre caminara en nuestro camino y no caminar nosotros en su camino. Y muchas veces la bendición no se ve porque queremos que el Padre se acople a mis necesidades, que el Padre sea, quiero meter al Padre en mi agenda, cuando el Padre debe ser el primer lugar en mi agenda. Porque puedo tomar esta palabra, y dice la palabra, muchas son, y esto es una promesa, las aflicciones del justo, pero de todas ellas Yahweh lo librará. El justo es una persona que primeramente ha sido justificada y lavada por medio de su sangre, pero que una vez lavada y justificada por medio de la sangre del Cordero, quien vino y pagó el precio por nuestros pecados, una vez que esa sangre nos ha justificado, tenemos que guardar su palabra, porque su palabra es la que santifica nuestras vidas, porque dice la palabra que el justo hace obras justas y el injusto obras injustas hace. ¿Cuántos entendemos? Vamos a continuar, dice versículo 20, dice, Él preserva todos sus huesos para que ninguno de ellos sea quebrantado. Dice, la maldad da muerte a los impíos, los que aborrecen al justo, dice la palabra, perecerán. Versículo 22 dice, Yahweh redimirá el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que confían, ¿qué dice la palabra? En Él, o ninguno de los que en Él se refugian. Dice la palabra que ninguno de nosotros, si nuestra esperanza está puesta en Él, dice, ninguno de nosotros, o ninguno de los que tienen su esperanza puesta en Él, dice, será, ¿qué? Condenado, sino que todos podemos ser refugiados ¿en quién? En Él. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Podemos estar contentos por ello en nuestras vidas. Si se supone que los que estamos aquí es porque buscamos que el Padre
o poder estar dentro de la agenda del Padre conforme a ello. Vuelvo a repetir, y vamos a seguir más adelante porque el tiempo avanza. Nada de lo que yo pueda hacer o de lo que yo pueda tratar de tomar de su palabra. Déjame, te doy un principio. Vamos a Colosenses capítulo 3, y eso yo lo aprendí. Colosenses capítulo 3. Entre más pronto entendamos esto, y vuelvo a repetir, es un consejo, entre más pronto lo entendamos, más pronto mi doctrina será una doctrina sana. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3. Dice Colosenses capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: así que si ustedes han resucitado junto con el Mesías, ¿cuántos hemos resucitado juntamente con él? Amén, ¿verdad? Dice: busquen las cosas de arriba, donde el Mesías está sentado a la diestra del Elohim. Piensen en las cosas de arriba y no en las cosas de ¿dónde? En las de la tierra. ¿Dónde debe de estar puesta nuestra confianza, nuestra mirada? En las cosas de arriba y no abajo, donde las cosas que están abajo y las riquezas y los placeres de este mundo son cosas pasajeras. Las cosas de arriba traen vida y traen gozo. Y dice, versículo siguiente, dice: piensen en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice: porque ustedes han muerto y su vida, dice, ustedes han muerto y su vida está escondida ¿en quién? En Él. ¿Dónde está escondida nuestra vida? En Él. A veces queremos meter al Padre en nuestras vidas, y donde debemos de tener nuestra vida escondida es en Él. Y entre más pronto lo entendamos, mejor será la sana doctrina que tú y yo tenemos. A veces queremos acomodar las cosas a nuestra conveniencia. A veces queremos tomar una palabra y esa palabra tomarla conforme a mis intereses, conforme a aquello que se me acomoda, y tomarla y meterla en mis caminos. Y la vida no funciona de esa manera. Dice que en mi vida, los que hemos muerto en Él, nuestra vida debe de estar en Él. Es su camino, no el de Gustavo. Y pon ahí tu nombre, ¿verdad? No me dejes abajo. No es en mi camino, es en su camino. Es en su caminar que entenderé las cosas. Es en nuestra manera de vivir nuestra vida delante de Él, de conducir nuestra vida. Dice que su palabra está firme, establecidamente en los cielos eternamente. Su palabra, amados, no puede cambiar. Mi vida debe de estar sumergida en Él. Las cosas que yo hago deben de estar en Él. Las cosas, las decisiones que yo tomo deben de estar basadas en Él. Todo lo que hago debe de estar mi vida basada y sumergida en Él. Pero a veces queremos tomar nuestro camino y después queremos meter al Padre en nuestro camino. Y de esa manera, sabes que no funciona. La vida no funciona de esa manera. Para que nuestra vida pueda ser bendecida, tenemos que acomodar nuestra vida en Él y no que la vida del Padre sea acomodada en nuestras vidas. Y por el tiempo quiero hacer, si acaso, quiero darte 5 puntos. Cómo nuestras vidas, o cómo poder vivir, o pepitas de oro, ¿verdad? A veces que se le llaman. ¿Sabes que las pepitas de oro eran algo valioso? O son, ahora que el oro también vale. Una pepita a veces se habla, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad? Es una pepita de oro. Bueno, ahora quiero darte 5 pepitas de oro para que podamos vivir o podamos
vivir en los tiempos del fin. ¿Cómo? Vamos rápidamente. Primera pepita, lo que yo te decía. Nuestra vida debe de estar dentro de Él, primeramente. Mucha gente ¿sabes que mucha gente se siente piadosa? O siente el confort, o siente déjame llamarle una falsa seguridad, porque no es una seguridad. Hay gente que siente a veces el confort o una falta de seguridad o una confianza en el pensar que si toma algo de Elohim, de su palabra, y la tomo y la quiero meter en mi vida, por el simple hecho que tomé esa palabra y que su palabra es verdadera, trae una falsa seguridad. Porque pienso que al acomodar esa palabra en mi vida, esa palabra me dará resultado. Y no es así. Porque nuestra vida debe de estar ¿dónde? En Él. Mi vida, toda nuestra vida. Voltea con la persona que está a tu lado y de toda tu vida debe de estar escondida en Él. Toda nuestra vida, toda nuestra existencia, esconderlo dentro de Él. Eso es diferencia entre una victoria y un fracaso. Si queremos tener victoria, pepita número 1, nuestra vida, Colosenses capítulo 3, del 1 al 3, nuestra vida debe de estar escondida en Él. Toda nuestra existencia, todo nuestro ser. Porque de lo contrario será una falsa esperanza, que es la diferencia entre una victoria y un fracaso. ¿Cuánto queremos tener victoria en nuestras vidas? Sabes que en los tiempos del fin, y vuelvo a repetir, y no quiero que salgas de aquí diciendo, el pastor nos dijo que el fin se va a acabar. No, amados, sea de la manera, y quiero hacer un paréntesis, sea de la manera que suceda. Mi opinión muy personal, si tú me preguntas si yo me pudiera tomar un café contigo, mi opinión muy personal, yo te diría, sí creo y sí pienso, en base a los acontecimientos y base a lo que está hablado. Pero no te puedo decir que tal día y que tal hora, porque nadie conoce el tiempo ni la hora, ni siquiera los ángeles, dice la Escritura. Y sería una mentira de mi parte que yo te lo dijera. Porque eso haría que tu vida se alarmara y que, sabes que a veces es verdad. Gente empieza a dejar trabajos, empieza a dejar todo y empieza a hacer todo. Y sería una falsedad de mi vida. Y delante te lo digo como pastor, que yo te dijera estas cosas. Nadie conoce. Pero sí es una verdad que sea, acontezca, no acontezca, sean suposiciones, no sean, algo que es una realidad. El guardar su palabra no cambia. Porque eso es lo que guardará nuestras vidas para el tiempo del fin o en el tiempo señalado. Y en el tiempo y en el regreso de su venida, ciertamente dice la Escritura que Él vendrá por una iglesia, y la iglesia no es el edificio. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, la iglesia la conformamos tú y yo. Si nos vamos y nos salimos de este edificio y nos estamos en el estacionamiento, la iglesia seguimos siendo tú y yo. No es el edificio. La iglesia la conformamos todos. Dice la Escritura que somos parte de un cuerpo. Y que como cuerpo cada uno de nosotros tenemos una función y todos nosotros nos necesitamos y todos nosotros conformamos la iglesia, el cuerpo del Mesías. Todos nosotros. Y en el tiempo de su regreso y el tiempo de su retorno, algo que no cambia, Él vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y si Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, significa que tú y yo somos la novia del Mesías, y que como novia del Mesías tenemos que estar firmes donde tú y yo caminamos. Está la parábola de las 10 vírgenes.
La parábola habla de 5 vírgenes sensatas, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes dijeron, y la palabra describe que simplemente habrá un remanente. Yo tengo que estar consciente, y lo vuelvo a repetir, que como un mensaje, y te hablaba la parábola del sembrador, simplemente una cuarta parte, tal vez de todos los que estamos aquí, pero oro en mi corazón que seamos más de una cuarta parte, los que podamos salir de este lugar con esta palabra y hacerla nuestra. La parábola del sembrador, todos recibieron el mismo mensaje del Mesías, pero una cuarta parte o un 25% entendieron y dejaron que esa palabra fuera guardada y depositada en sus corazones. Yo sé que muchos, tal vez al salir en esta hora y en este lugar, vamos a salir y para mañana tal vez algunos ya no se van a acordar de lo que hablamos o de lo que oímos, pero otro 25% sí lo hará. Y tenemos que dejar que la palabra sea la que produzca fruto en nuestras vidas, porque no es el oidor, es el hacedor de su palabra quien es bendecido en esta hora. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Y oro, ¿verdad? Y es mi corazón como pastor, que todos podamos salir en este día y podamos decir: Padre, que tu palabra sea afirmada en nuestras vidas, y que si no he guardado tu palabra como he debido, este es el tiempo y esta es la hora en que verdaderamente lo pueda hacer, y que me pueda parar y que pueda conocerte a ti, porque tu palabra dice que ciertamente en los tiempos del fin los que te conocen se mostrarán fuertes y actuarán. Amén. Número 1, vuelvo a repetir: acomodemos nuestra vida en Él y no tratemos de acomodar su vida en nuestras vidas. Número 2, entender primeramente que las aflicciones repentinas que vienen a nuestra vida, donde se ha mostrado prosperidad, y vuelvo a repetir, y déjame ser muy claro con esto, una cosa, amado, segunda pepita: entender que las aflicciones repentinas vienen, conforme a lo que leímos en Daniel, vienen a purificar, a emblanquecer nuestras vidas para que seamos probados como el oro, seamos refinados. Una cosa, voy a hacer un paréntesis y con esto llego hasta aquí. Una cosa es cuando en la vida de alguien se ve prosperidad y que has visto la provisión, el sustento, el bienestar proveyendo del Padre sobre tu vida, y que nunca ha escaseado y que nunca ha faltado, y que de repente viene una tempestad así como ¡pum!, de la nada, y empiezas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Ya no es la misma bendición, ya no se ve lo que se veía antes, pero esa es una vida siendo refinada. Eso es una vida que está siendo puesta en el horno, que está siendo probada para que la vida de tal persona o nuestras vidas puedan ser purificadas, puedan ser emblanquecidas y podamos ser hallados purificados delante de Él, para que la suciedad que cargamos muchas veces sea quitado y que lo blanco que llevamos, que la pureza, la purificación se vea reflejada en nuestras vidas. Y otra cosa muy diferente, donde no se ha visto el bienestar, el shalom, el bienestar, y es la misma lucha del mes pasado. La lucha que tengo hoy es la misma lucha que he tenido el año pasado, el año antepasado, y es la misma lucha que sigo teniendo el día de hoy, que no me alcanza,
que no alcanzo a mirar, que miro que nada más que no puedo levantar mi cabeza, que siento que si bajo mi cabeza me ahogo y que simplemente es por lapsos y por un corto tiempo que puedo levantar mi mirada en las que puedo respirar. Sabes que eso ya no es una prueba, eso es una maldición sobre nuestras vidas, en la cual la vida no se ha conducido como debería de ser conducida. Porque eso ya no es una prueba de refinamiento. Eso es una maldición sobre la vida de alguien que no lo deja salir adelante. Y hay una diferencia en ello. Si nuestra vida no está funcionando, y si mi vida he visto que no ha salido adelante, que son las mismas aflicciones, las mismas luchas, el mismo patrón de conducta de hace un año, de 2 años, y que nada más no miro nada hacia adelante, ciertamente es un tiempo para hacer una pauta en nuestras vidas y de decir: Padre, algo en mi vida no se ha conducido como debería. No he metido y no he dejado que mi vida sea escondida en tus caminos. No he dejado que mi vida sea escondida en ti y que tú seas el dueño y el adón de mi vida. Significa que no he dejado que Él sea el que gobierne, el que sea el primer lugar en mi vida. Y es un tiempo para hacer una pauta y para decirle: Padre, yo necesito tener un retorno a tus caminos. Yo necesito hacer una pauta en mi vida y reconocer que el dueño y el adón de todas las cosas eres tú y no yo. Porque por más que tú y yo nos afanemos, amado, en esta vida no nos va a funcionar si no le tenemos a Él. Podremos adquirir, puedo desear el trabajo que he anhelado toda mi vida la siguiente semana, y lo puedo tener, y lo puedo tal vez tener en mi vida y trabajar y echarle las ganas, pero tarde o temprano te vas a topar con la misma pared y con la misma aflicción, que hay algo y que hay una necesidad sobre nuestras vidas, porque el único hueco que puede llenar ese vacío es Él y nadie más. Nadie. El único vacío en nuestras vidas. Sabes que nuestra necesidad no es el problema de la semana pasada, no es mi familia. Mi problema no es el que no tengo trabajo. El problema es el que no me alcanza para pagar los biles. El problema no es el que necesito mi salud. El problema es que yo le necesito a Él sobre mi vida. Esa es la prioridad número 1 sobre mi vida y nada más. Porque tarde o temprano lo recibo hoy, y el día de mañana ya no va a ser mi sanidad. Va a ser mi trabajo, va a ser mi familia, van a ser mis hijos que crecen, va a ser mi familia destruida, y constantemente voy a tener la necesidad de algo. Pero cuando le tengo a Él, lo tengo todo. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos podemos dar un aplauso a nuestro Padre en esta hora? Y es entender, amados, viviendo de esa manera, nuestras vidas, sea o no suceda, pero cuando empiezo a guardar sus principios, no importa si Él viene el día de mañana, mi vida está a cuentas con Él. Mi vida está bien delante de mi Hacedor. Porque dice Eclesiastés, dice: he visto un mal sobre esta tierra. Todos perecemos en esta tierra. Dice el salmista, dice en Eclesiastés, dice: he mirado un mal debajo de la tierra. He mirado que a los que actúan rectamente les va mal. Y he mirado a los que actúan impíamente les va bien. Dice, y eso es una injusticia. Y tal vez lo sea, pero una cosa es verdad: si lo que yo padezco y las aflicciones que estoy viviendo en este tiempo y en esta hora es por voluntad de Él, dice su palabra que todo obra para bien para aquellos que le aman. Y hay una esperanza puesta
en mi vida como firme ancla puesta en Él. Eso es una verdad. Tal vez la gente puede decir, ay mi amado, pero tú también tienes hasta peores luchas que las que yo tengo. Tal vez. Pero si Él ha dejado que yo pase por esto, su propósito Él tiene. Y si esta prueba va a ser para ser refinado, seré hallado, aprobado como el oro. Amén. ¿Por qué no damos gracias al Padre y dónde estamos? Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, sobre nuestras vidas. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, Padre, tu mensaje. Padre, no el que proviene, Padre, del hombre, y el que proviene, Padre, por entendimiento, Padre, sino aquello que proviene, Padre, de tu corazón, Padre, hacia nuestras vidas. Que eso es, Padre, lo que trae cambios y lo que produce cambio en nosotros. Que más que poder guardar, Padre, tu palabra y de ser hacedores de ella, y que podamos caminar en tus caminos y en tus principios, Padre, es tu palabra la que guarda nuestras vidas. Porque tu palabra dice, Padre, que si los fundamentos del justo fueran removidos, ¿qué sería de él? Y ciertamente, Padre, ¿qué sería de nuestras vidas si tu fundamento, si tu palabra, si tu Torah fuera quitada de nuestras vidas? No sería nada, Padre, de nosotros. Pero es tu palabra, Padre, la que trae vida y la que vivifica, Padre, nuestro caminar. Y es la esperanza puesta en ti, Padre, que vivifica, Padre, nuestras vidas y que nos purifica de la misma manera. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora. Padre, yo te pido, Padre, que si en este lugar ha habido alguien, Padre, que nunca te ha entregado, Padre, su vida y su corazón delante de ti, y que ha dicho dentro de sí y en su corazón, ¿qué es de mi vida? O tal vez ha dicho, amolado estoy porque no guardo nada. Padre, que en esta hora aquella persona, Padre, te pueda recibir como su Señor y como su Adón, Padre, sobre sus corazones. De que en este día, Padre, Él pueda hacer un compromiso contigo, pueda arrepentirse, Padre, por su conducta y reconocer, Padre, que pecadores somos y que no hay ningún solo justo. Y que solamente tú, Padre, puedes ser el dueño de nuestras vidas y de nuestros corazones. Que cada persona, Padre, te pueda recibir como su hacedor, como su dueño. Padre, te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, por tu mensaje en esta hora. Yo te pido, Padre, que seas tú quien nos lleves en paz, Padre, y en shalom, Padre. Que de la misma manera que tú nos has traído hasta este lugar, en paz y en shalom, seas tú retornándonos, Padre, hasta nuestras casas y a nuestros hogares. Y amada congregación, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Llevaré Jeja, Yahweh, Beish Bereja. Yaer Yahweh Panabeleja, Bijuneja. Yishad Yahweh Panabeleja, Beyashem Leja, Shalom. Beshem, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Yahweh alce su rostro a ti y ponga sobre ti y sobre los tuyos de su shalom. Padre, bendíceles, Padre, en el nombre de Yeshua. Tu palabra dice que de esta manera, Padre, pondríamos tu nombre sobre los hijos de Israel y tú los bendecirías. Con la autoridad que tú me has dado, Padre, yo sello tu bendición y decreto tu bendición, Padre, sobre la vida de tus hijos, sabiendo que eres tú quien bendecirá la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén.